Hola, Alfonso, ¿cómo están? Hola Hola, Rubén. muchas gracias, muy bien. Mi placer. Yo soy amante del cine de terror y Huesera me dio miedo, honestamente. La vi anoche y creo que fue un error. Por, lo que pasa es que tengo una niña de 4 años y yo viví recientemente ese proceso de primer hijo. Y me da curiosidad, Michelle, tú como mujer y como escritora, ¿cómo tú te cuidaste para respetar lo que una mujer pasa durante ese proceso, pero también ser fiel al cambio mental, físico y psicológico que una mujer pasa durante su primer tiempo de embarazo? Mira, la verdad yo justo partí desde lo que yo creo que es el mayor respeto, que es escuchar a lo que atraviesan estas mujeres, ¿no? A lo largo de esos procesos. Y creo que muchas veces, y lo que muchas, por ejemplo, que son madres que participaron en la película, empezando por la protagonista y así, lo que te dicen es que no hay muchos espacios o lugares, sus propias familias, muchas veces no hay espacio para hablar de estas emociones, de estos procesos, ¿no? De todos estos lados que luego son incómodos, ¿no? Discutir. Y creo que eso es lo que quería hacer Huesera, ¿no? Como voltearlas a ver y decir, oye, te estoy viendo que estás atravesando por eso. Y sí, la llegada de otro ser vivo a la tierra es importantísima, pero también le implica un sacrificio enorme a cualquier persona, ¿no? A los padres, pero las madres llevan un proceso que la verdad está muy dado por sentado, ¿no? Como que se asume que se tiene que hacer y no se pueden quejar y eso es muy violento, ¿no? Y creo que lo importante es escucharlas, ¿no? O sea, de hecho creo que la película es más para acompañarlas que para, que como para, como digamos, contradecirlas, ¿no? Y mi pregunta es para ambos. Esa escena del ritual. ¿Cómo se crea algo así? ¿Cómo un crew se prepara? ¿Cómo todo un equipo se prepara para crear una escena tan fascinante como esta del ritual? Eh, Porque yo no sé, yo no lo hubiese hecho. Yo- Mira, la verdad es que el proceso creativo es muy raro, o sea, yo cada vez que lo atravieso es una cosa que no eres tú, que realmente eres como, yo sí creo en esa cosa de que eres como un vessel, como un portal de algo más, o sea, y estás con un grupo de gente creativa reescribiendo y reescribiendo y reconceptualizando y de repente hay músicos que te componen y actrices magníficas que cada una tiene una idea y aparte vas con el chamán, investigas, es que son muchos procesos que como que trabajan para un mismo fin y mucha gente que trabaja para un mismo fin, que para mí significaba ese momento que luego a muchos de nosotros atravesamos con diferentes procesos terapéuticos, puede ser terapia o puede ser, no sé, gente que lo hace con psicodélicos, o sea, hay diferentes formas de enfrentarte contigo mismo, sí, no algo en donde más te duele, y creo que eso tenía que simbolizar ese ritual. lo Y hiciste perfectamente, man, como que... Y Alfonso, ¿cómo tú llegas al proyecto? ¿Cómo te presentan este proyecto? Porque no tenemos mucho cine de terror en Latinoamérica. ¿Sabes? Como anualmente no tenemos una cuota muy alta del género. Y cuando tenemos trabajo como este, que no solamente son locales, porque esto es una historia universal, aunque la identificación es mexicana. ¿Cómo tú llegas a este proyecto? ¿Cómo se te presenta? ¿Y cómo fue esa conversación con Michelle que te explicó lo que iba a ocurrir? Fue intensa, una conversación intensa. No partimos de ninguna nimiedad. Desde el principio, desde el principio, desde el principio nos fuimos con todo. O sea, ¿qué pasa? A mí me invitan a audicionar para este proyecto, como es el proceso de selección en nuestro trabajo, ¿no? Y yo leo el guión y me fascina y me piden hacer una escena y entonces me tardo mucho. Tanto que me dicen, Alfonso, tienes que presentar tu casting. Le digo, ¿puedo hablar con la directora, por favor? Porque yo entendí en el guión un universo que, que se iba a ir construyendo escena con escena. No había una sola escena que yo pudiera decir, con esta vamos a armar para que se entienda el arco del personaje para poder presentar lo que yo entiendo de este personaje. Porque al final del día es como dice Mitch, uno está metiendo su vida y sus cosas, pero también estamos jugando en una interpretación y en un universo que no nos corresponde y que solamente estamos permitiendo que suceda a través de uno. Y el universo que yo entendí de Raúl, afortunadamente coincidió con el universo que Michelle visualizaba.
y eso fue lo que nos hizo a ambos decidir que queríamos hacerlo, ¿no? Juntos. Creo que a mí me fascinó y me sentí totalmente honrado de que me invitaran a participar y que Mitch entendiera lo que yo estaba entendiendo y que me dijera, va, o sea, creo que esto es lo que yo quiero ver y tú también lo estás entendiendo, entonces vamos a jugar por ahí. Fue increíble, porque de ahí entonces vino, pues vamos a construirlo, ¿no? Porque si no se queda en un mundo de ideas y no suceden las cosas. Y fue muy complejo porque el tono en el que está contado la historia y el tono en el que está trabajando Raúl, porque sí siento que si hay algo que es distinto en esta historia, pues es Raúl. Sí, Todos exacto. los demás pertenecen al universo de Valeria, todos los demás seres están ahí, aunque Raúl también, lo que él representa en su forma de reaccionar a esto, pues fue desde cómo respira, cómo camina, cómo se mueve, cómo sonríe, cómo habla, cómo rechaza y da por sentado. Entonces, fue un proceso increíble, fue un proceso de construcción, un proceso del día a día muy afortunado. Pero también el lenguaje que tú utilizas, Michelle, y tiene que ver mucho con la actuación, es un lenguaje de que tú no sabes lo que estás pasando porque se escucha, porque hay un trabajo físico, hay sonidos que se rompen de huesos, como que tú vas construyendo poco a poco un terror y se va calando poco a poquito hasta que llega ya a la parte final donde realmente vemos, yo no quiero decir nada porque no quiero predisponer al público, pero ¿por qué cine de terror y por qué utilizar estos elementos clásicos? No solamente con el sonido, sino también con tus actores, porque los actores cuando van evolucionando junto con la película, como debe ser, pero en el cine de terror yo pienso que son una herramienta muy importante, porque ellos son el canal tuyo a través de lo que quieres contar, obviamente que tienen que físicamente y con el rostro, porque el rostro de Natalia es impresionante y también cómo se siente y físicamente cómo ella fue cambiando y cómo se contorsionaba todas esas cosas. ¿Cómo fue ese trabajo con los actores? Y si tu visión, como dice Alfonso, se plasmó como tú querías y por qué utilizar estos elementos clásicos del cine de género. Mira, para mí el horror tiene lo maravilloso que es o sea, todo lo que vivimos en la cotidianidad, en el día a día, esas emociones que luego atraviesas, estás en el camión o estás cruzando la calle y de repente sientes algo horrible y eso, ¿con quién te detienes tú en el momento a decirle, acabo de sentir algo horrible, tengo un pánico por esto, por el otro? O sea, el horror te permite en un instante construir una imagen o un sonido que te hace sentir algo muy complejo de expresar con palabras, ¿no? En el día a día. Entonces, eso es lo que yo amo del cine de horror y me gusta partir desde lo muy específico, ¿no? En este caso era una mujer viviendo en la Ciudad de México, en el momento, ahora, o sea, como que me gusta mucho que de la cotidianidad, de algo que parezca casi hiperrealista, ¿no? Se le despegue esta cosa sobrenatural, ¿no? Eso es algo que a mí me emociona mucho hacer y que creo que me da muchas herramientas. Mi mente funciona mucho desde lo simbólico, me gusta mucho hacer conexiones que aparentemente no existen, ¿no? Y yo me gusta conectarlas y le empiezo a encontrar respuestas como mágicas a todo. Y cuando encuentro un grupo de magníficos actores que le entran a esto, ¿no? A este proceso de que haya un ser vivo ahí, que en este caso es Huesera, y que cada uno le mete de su cosecha, a mí eso me encanta, me encanta, me encanta cuando la conversación está ahí adentro de ese mundo y no alrededor, ¿no? En lo que luego trae el cine, que no sé, el dinero, la fama, las plataformas. La verdad es que cuando está ahí, no, la conversación tiene que estar adentro, o sea, en los personajes, ¿no? En las cosas más, no sé, chiquitas de cómo mueve el ojo y la boca de un actor, o sea, y creo que tiene todo que ver con la comprensión del proyecto, y que eso es magnífico cuando un actor se compromete contigo de esa forma porque te trae 1000 ideas, 1000 propuestas que son maravillosas, y una como directora tiene pues ahí oro con qué trabajar, ¿no? Porque pues es muy ingenuo pensar que un director, un guionista puede resolver una película. No, la verdad las películas sí son muy enormes porque son muy colectivas y creo que sí, yo le doy mucha oportunidad a los actores de alterar a los personajes y de que le pongan de su cosecha cuando sé que están realmente comprometidos y están comprendiendo lo que quiere decir la película, ¿no? Que fue el caso muy afortunado de Huesera, ¿no? Que tuve una bola de locos que me creyeron desde antes. Te Alfonso, seguimos creyendo. y ya para cerrar, ya que tenemos que irnos, Alfonso, esa conversación primera cuando ya tenías el papel, ¿cómo fue cuando conociste a Michelle rápidamente?
y cuál fue tu impresión de la locura que ella te estaba contando. Yo desde que la vi supe que era punk. Llegó a casa y se quedó aquí el fin de semana y fue punk. No, Mitch, eso, yo vi, lo que está diciendo ella siempre es recíproco, ¿no? O sea, que uno puede entregar y creer y confiar y poner el corazón ahí, porque sabes que lo que está puesto es también eso, ¿no? O sea, no estamos buscando, si todo esto que ella menciona de éxito, dinero, es consecuencia, que sea consecuencia, pero uno no va caminando por esos resultados, uno va caminando por los procesos. Entonces, que para mí como creativo siempre es lo más importante, ¿no? Ya el resultado depende de un montón de, esto es colectivo, pero el proceso personal es fundamental porque es ahí en donde puedes construir y cambiar y crear. Entonces, llegar a los sets y ver el proceso de cada uno de los colaboradores, increíble, ¿no? Hubo siempre una entrega, hubo siempre locura y creo que la pasión fue recíproca, o sea, justo lo que está diciendo Mitch, que ella sintió en el set, es lo que yo sentí desde que la vi, ¿no? Nos conocimos por Zoom y fue increíble y de ahí nos entendimos y nos dedicamos a taca, 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 taca y entender el personaje, construir hasta que apareció en mi casa y fue ¡pum! Venga, y ya después al set. Y en el set fue, pues fue lo que fue. Todos llegamos con tantísimo trabajo que nos permitimos explorar las cosas desde lugares que nos daban la misma locación, ¿no? Es como uno se puede permitir improvisar sobre el trabajo, no sobre la falta de trabajo para resolver, sino sobre este lugar me está afectando de esta manera. ¿Probamos por aquí? Porque los lugares te afectan, las situaciones te afectan. Y siempre hubo esa apertura y fue muy afortunado porque vivimos cosas muy chingonas. Sí. Muchas gracias por su tiempo, A ti, Michelle. Rubén. Gracias a ti, Rubén. Es mi película favorita, la que más he disfrutado desde El Espinazo del Diablo ¡Ay, latinoamericano. wow! ¡Qué brutal! Amo escuchar esto, sobre todo con los amantes del horror, porque son los más difíciles de... Así que muchas felicidades, es un gran trabajo. Me siento muy orgulloso de ser latino y ojalá que esto cruce las fronteras para que vean que no solamente es cine asiático que hace cine de horror bueno, aquí también se hace. Sí, no, acá también. Sí, es verdad. Un abrazo y tengan feliz día.